Seguimos disfrutando del Grenke Chess Classic 2024 y en la ronda número 7 hemos tenido una de las partidas más interesantes del torneo. Se trata del duelo entre el actual campeón del mundo a ritmo clásico Ding Liren contra su entrenador o bueno, su preparador o su segundo. Hablamos del gran maestro húngaro Richard Rapport, uno de los jugadores más creativos de la élite que bueno, le ayudó muchísimo en ese duelo contra Ian Nepomniachtchi. Sin embargo, aunque en la primera vuelta de este torneo hicieron tablas, esta segunda partida sí fue a muerte. Y es que, ojo, porque aquí veremos cómo es esa relación entre un entrenador y un campeón del mundo a la hora de enfrentarse. Así que quédense hasta el final y disfruten de esta súper interesante partida. ¿Le tendría preparado algo Rapport al campeón del mundo? Vamos a verlo. Con las piezas blancas, en esta ronda número 7, el gran maestro Richard Rapport iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el actual campeón del mundo Ding Liren respondía con E5. Alfil C4 por parte de Rapport. Bueno, una apertura del alfil. Como ustedes saben, Rapport es sumamente creativo. ¿Será que le enseñó todo a Ding Liren o tiene por allí algunas cosas guardadas? Recuerden que Rapport, pues bueno, sigue siendo un jugador activo. Caballo F6 por parte de Ding Liren, que bueno, se cuida la espalda, ¿no? No vayan a venir un dama H5 para darle mate, así que bueno, ya no hay mate pastor aquí. Caballo C3 aquí de Richard Rapport, alfil C5 de Ding Liren, y ahora caballo GE2, una jugada que parece un tanto extraña, ¿no? Y es que recuerden que la casilla habitual del caballo es F3. Tras D5 y enroque, la posición es más o menos normal, ¿no? Básicamente una italiana. Pero bueno, tras caballo G-E2, el campeón del mundo juega en roque, Rapport juega en roque, C6, D4, E por D4, caballo por D4 y D5, una posición más o menos igualada. E por D5 por parte de Ding Liren, C por D5 y alfil B3. Hemos llegado a una interesante posición de peón aislado para las negras. Recuerden que, bueno, esto tiene sus pros y sus contras. Las negras tienen un peón aislado, pero también le puede brindar casillas importantes como por ejemplo E4, ¿no? Para posiciones muy dinámicas. Alfil G4 por parte de Ding atacando la dama de Rapport, F3 de las blancas, caballo C6 atacando el caballo de D4, caballo E2 por parte de Rapport defendiendo, ahora sí se amenaza el alfil, y alfil H5. Parece que aquí era interesante alfil D7, ¿no? Mantener el alfil pero en esta diagonal. El tema es que tras alfil E3 podría venir caballo A5 y ahora se busca también la casilla C4. Pero bueno, tras alfil H5, que también parece bastante natural, C3 por parte de Rapport, torre E8 de Ding Liren, alfil G5, alfil G6, rey H1 y dama B6. Bueno, Ding Liren se lanza al ataque de inmediato para seguir presionando al caballo de D4. Sin embargo, era mejor aquí torre C8. La idea es que tras caballo F4, por ejemplo, viene dama D6 y la posición es más o menos igualada. En cambio, tras dama b6, bueno, Rapport aprovecha inmediatamente para dañar la estructura de su rival. Y es que el húngaro juega alfil por caballo. G por f6 por parte de Ding Liren y ahora caballo f4. Ojo, las blancas tienen mejor estructura de peones, bastante obvio acá, ¿no? Peón aislado para Ding Liren, peones doblados, otro peón aislado. Sin embargo, bueno, Ding Liren confía en que tiene la pareja de alfiles que tras la última jugada de las blancas parece que no le va a durar mucho, ¿no? Y es que ahora Ding Liren decide jugar caballo E7, pero Rapport juega dama D2. De momento no captura el alfil de G6 porque eso arreglaría la estructura de su rival. Aquí fíjense que caballo por D5 parece que gana un peón, y así es. Pero tras caballo por, alfil por y dama por B2, las negras lo recuperan y ahora son las blancas las que tienen quizá una mala estructura también de peones. Por eso, las blancas juegan dama de 2 defendiendo el peón de B2 y Ding Liren decide jugar rey G7. Aquí parece que era mejor A5 y de nuevo, si caballo por y alfil por, ahora viene torre A de 8 intentando aprovechar aquí el rayo X sobre la dama. Tras rey G7, Rapport juega torre Fe1, quizá era un tanto mejor traer la torre de A D1. Alfil por D4 de Ding Liren, dama por D4 de Richard Rapport, dama por D4, C por D4 y caballo F5. Fíjense que en apariencia la posición está más o menos igualada, pero aquí tiene mucho que ver la estructura de peones. Y bueno, las negras tienen mala estructura, peor que las blancas. Las blancas además han logrado quitarle la pareja de alfiles a Ding Liren, que bueno, era la compensación que tenían. Ding Liren tiene peón aislado en H, peones aislados en F y doblados, peón aislado en D,
mientras que Rapport tan solo tiene un peón aislado en D4 y bueno, tiene otro peón al frente, por lo que no es fácil de atacar. Torre torre D1 por parte de Rapport defendiendo el peón, torre A D8 del campeón del mundo que también intenta defender su peón central. Y ahora Rapport juega torre a C1. Buena jugada dominando la columna abierta. ¿Por qué no se comió directamente el peón? Bueno, porque viene torre E2 y las negras se activarían demasiado, ¿no? Fíjense que el caballo se puede quitar, pero caería el peón de D4. También está tocado el peón B. Y bueno, ya las negras tendrían mucha compensación. Por eso Rapport juega torre a C1, caballo E3 por parte de England atacando la torre, torre E1 y ahora caballo C4. Imprecisión aquí del campeón del mundo. Había que volver a F5 y en caso de torre por y alfil por D5, viene caballo por D4. Y bueno, este final no es fácil, ¿no? Más allá de que la blanca sigan con mejor estructura, es complicado. En cambio, tras caballo C4, torre por E8 de Dean Liren, perdón, de Richard Rapport, torre por E8 de Dean Liren, H4 aquí del gran maestro húngaro, buena jugada de ataque. Y ahora B5 de Dean Liren que decide sostener su caballo en C4. Y bueno, aquí Richard Rapport juega caballo por D5. Parece buena jugada porque, bueno, se gana un peón. Sin embargo, era mejor H5 directamente. Tras alfil F5, ahora sí, caballo por D5. Y digamos que el alfil queda más descolocado aquí en la casilla F5. Tras caballo por directamente, caballo por B2 de Dean Liren, que le da aquí prioridad al material. Era mejor torre D8 para tener mejor actividad. En caso de alfil por C4, peón por y caballo E3, viene torre por D4. Y bueno, fíjense que todavía el final es bastante difícil, ¿no? Parece que aquí las blancas pueden ganar con torre por C4, pero tras torre D2, otra vez, las negras buscan actividad. Tras caballo por B2, Richard Rapport jugó torre C7. Buena jugada, ¿no? Atacando no solo el peón de A, sino también el de F. Fíjense que el alfil está en B3. A5 por parte de Dean Liren. Caballo F4 de Rapport. A4, alfil de 5, caballo de 3, caballo por G6, H por G6 y torre por F7. Bueno, ahora sí, Richard Rapport tiene un peón de ventaja. Y aquí esto debería ser técnicamente ventaja decisiva porque también hay una mayoría por el flanco de rey y un peón libre en el centro. Rey H6 por parte de Dean Liren, torre por F6 de Rapport, que ahora tiene dos peones, torre D8 de Dean Liren atacando el alfil, alfil C6, rey G7, torre E6, torre por D4, alfil por B5 y torre por H4. Bueno, el campeón del mundo se las arregla aquí para recuperar uno de los peones. Rey G1 por parte de Rapport, torre D4 de Dean Liren y ahora A3. Ojo, esta jugada quizá no es la mejor. Había que hacer torre A6 para presionar rápido el peón de A4. En caso de caballo B2 para defender, vendría rey H2. Y bueno, el caballo allí esclavizaba a la defensa del peón, al igual que la torre. Y bueno, poco a poco estos van a empezar a avanzar. En cambio, tras A3, G5 de Dean Liren. Error y bastante grave aquí por parte del campeón del mundo. Había que jugar caballo B2. La idea es que tras torre C6 viene torre D2. Torre A6, por ejemplo, atacando el peón. Torre D1 jaque, rey H2 y torre A1. Y bueno, si las blancas capturan, las negras capturan y cada vez es más difícil si es que cambian los peones ganar aquí con blancas. Tras G5, sin embargo, bueno, Richard Rapport juega torre E3, que tampoco es la mejor jugada para aprovechar la ventaja. Parece que la blanca ganan con la jugada torre E4 y bueno, fíjense que esta jugada prácticamente obliga a cambiar torres o caería el peón de A. El tema es que tras peón por y caballo C5 para defender el peón A, pues sencillamente viene alfil C6 y esto es un peón de ventaja en un final de alfil contra caballo. El rey va a venir acá, va a defender el peón o simplemente el peón se va a usar como distractor para después venir a comerse el de A o comerse el de G. Tras torre 3 en cambio, caballo F4 por parte de Dean, torre E4 de Rapport y torre D1. Las negras logran escapar gracias a este jaque. Alfil F1 por parte de Richard Rapport y caballo D5 de Dean Liren que vuelve a cometer un error en el final. Era mejor aquí torre A1 rápido atacando el peón de A. Tras torre por A4 viene caballo D5 y bueno, no es fácil esta posición, ¿no? Fíjense que se amenaza caballo E3, que es una jugada temible, pues se caería el alfil. Y en caso, por ejemplo, de rey F2, entonces torre A2, rey G3 y ahora caballo E3 igual. Y esto es mucha actividad. Se amenaza el alfil, el peón de G2 y posiblemente aquí las negras podrían salvarse.
En cambio, tras caballo D5, Rapport jugó rey F2, torre D2 jaque de Liren y rey G3. Error de Rapport. Esto es un final muy complicado, ¿no? Lo mejor aquí era rey E1 atacando la torre. Tras torre A2 viene torre E5 y se amenaza el caballo y el peón. La blanca siguen con ventaja. Tras rey G3, torre D1 de Ding Liren. Error aquí del campeón mundial. Era mejor rey F6. La idea es que tras torre 8, por ejemplo, viene torre C2, torre E2 y torre C3. La torre escapa a los cambios y sigue amenazando a los peones del rival. Tras torre D1, alfil C4 por parte de Rapport, caballo F4 de Ding Liren. Algo mejor era quizá caballo C3. Pero bueno, tras caballo F4, rey G4, caballo por G2, rey por G5. Finalmente las blancas tienen un peón libre. Y ahora torre A1. Ding Liren va por el peón A, aunque, bueno, aquí era mejor caballo E1. Ya la posición es complicada, ¿no? Tras alfil E2 viene torre D5 jaque, rey F4, torre C5, torre por A4 y torre C3. Yo diría que igual esto lo deberían ganar las blancas. Tras torre A1, en cambio, torre E8 por parte de Rapport, que empieza a intentar llevar a su rival a las redes de mate, ¿no? Se amenaza torre G8 y el rey se va a tener que arrinconar. Torre por A3, bueno, y vamos a ver cuál es el mate. Torre G8, rey H7, torre F8 y torre C3. Bueno, Ding Liren ahora empieza a buscar el alfil porque esto es red de mate. Torre F7 por parte de Rapport, rey G8 de Ding Liren. Fíjense que rey H8 quizá pierde por rey H6, ¿no? Se amenaza torre F8 mate. Y tras rey G8, torre F4. Y bueno, ahora sí el rey está en problemas, ¿no? Ahora tras rey G8 directamente, alfil E6 escapando de Rapport, torre E3 atacando el alfil D5 y A3. Fíjense que aquí, bueno, Ding ya está completamente perdido, ¿no? Quizá algo mejor era torre D3 para volver a atacar el alfil, aunque tras torre D7, rey F8 y rey F6, igual la blanca gana, no se vuelve a amenazar mate. Tras rey E8 para intentar evitarlo, viene torre D6 amenazando descubiertas. Tras la jugada A3, rey H6 por parte de Richard Rapport, torre D3 de Ding Liren, alfil C4 de Rapport. Y ahora, bueno, aquí Ding, completamente perdido, lanza un último truquito. Y es que el campeón del mundo juega caballo E3, sacrificando aparentemente la torre, cosa que, bueno, aquí sencillamente Rapport no va a hacer, ¿no? Rapport juega torre G7 y Ding Liren tiene que abandonar porque está totalmente perdido. ¿Qué sucede? Bueno, el truco estaba en que si alfil por D3, por supuesto viene rey por F7, ¿no? Y ahora el peón corona y las negras ganan. Ahora, tras torre G7, por supuesto, Ding Liren decide abandonar porque tras, por ejemplo, rey F8 vendría alfil por torre y ya, esto es torre de ventaja para las blancas. Y en caso, por ejemplo, de la jugada rey H8, pues entonces viene torre H7 jaque mate. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Realmente fantástico aquí Richard Rapport, ¿no? Que quizá, aunque Ding Liren sea su alumno, por decirlo de alguna manera, igual sigue teniendo por allí cosillas preparadas, ¿no? Se nota que, bueno, Ding todavía no está en su mejor nivel, aunque hay que decir que este torneo es a 45 minutos más 10 segundos de incremento. Como tal, no es un torneo a ritmo clásico. Por acá, nuevamente la tabla de posiciones, ¿no? Como ya les había dicho en el video anterior, Magnus Carlsen ganó esta primera etapa del torneo y mañana se enfrentará contra Richard Rapport por, digamos, ese match para ver quién queda campeón absoluto del torneo. Va a estar muy interesante porque recuerden que en el torneo Round Robin ambos ganaron una partida por lado, ¿no? Así que vamos a ver qué sucede. De momento, si les gustó esta partida, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal, activando la campanita y bueno, dejándome en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Quién será el ganador de ese match entre Magnus Carlsen y Richard Rapport? Me gustaría saber su opinión. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.